Estamos grabando entonces. Bueno, bienvenidos todos a esta nuestra lección número 2 del curso La Palabra Crece Multiplicando Discípulos. Y recordando, haciendo un pequeño recordatorio de todo lo que vimos la clase pasada, la semana pasada, hacer un resumen. Este es un curso que no solamente crea discípulos, sino crea discípulos que van a crear más discípulos. O sea, aquí nos enfocamos en preparar personas para la multiplicación de discípulos. Entonces, capacitarlos para su labor de evangelismo. Nosotros somos líderes que crean líderes que van a crear otros líderes también. Entonces, eso es la cadena, hablando de cómo, del cumplimiento de lo que dijo Jesucristo, que el cielo y la tierra pasarán, nuevamente, pero su palabra nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la cadena de discípulos Dios escoge para seguir transmitiendo la palabra y somos parte de eso, es una gran bendición. Entonces, pasando a nuestra clase de hoy, nuevamente ya conocen las reglas, sobre todo para que simplemente se escuche mejor, manténganlo en apagado, mute, o en este caso un mudo, desactivado, como quieran llamarlo. Y esta vez no sé si hay alguien, porque la semana pasada nos quedaron como unas 2 o 3 personas que llegaron más tarde, que no se pudieron presentar. Tenemos a Rodrigo, creo que de hecho Rodrigo es uno, vamos a esperar lo que entre. Si hay alguien que no se haya presentado la semana pasada, este es un buen momento para que se presente. ¿Alguien no se presentó la semana pasada? Yo creo que estamos todos, pastor. Creo que somos 10. Sí, déjame ver porque creo que Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Bienvenido, mi hermano. Rodrigo, ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios, muy bien. Ya estoy aquí bueno, en Santa Marta. Yo espero que me escuchen mejor que la semana pasada, perfecto. Porque ya estoy muy cerquita. Rodrigo, ¿tú te presentaste la semana pasada? No. Exacto, hermano. Entonces, dame un segundo que está entrando el hermano Desi para que todo el mundo tenga la dicha de conocerlo. A ver, ya va, que déjenme asegurarme que el hermano Desi ya entró. El hermano Desi ya está ahí. Perfecto. Entonces, láncese, hermano. Cuéntenos, díganos su nombre, dónde está y bueno, cualquier cosa que quiera que conozcamos de usted. ¿Aló? Sí, le escuchamos, Rodrigo. Buenas noches, yo soy Rodrigo Durango. Yo me encuentro por aquí, por el lado de Envigado, Antioquia. Miembro de Academia Cristo hace, ¿qué? Como 2 años, más o menos. Todos los cursos, discipulado 1. Y otros cursitos que hay que hacer antes del discipulado 1 también, muy bien, mucho éxito. Y aquí estoy en este segundo discipulado a ver qué aprendo y cómo me pueden ayudar y en qué puedo colaborar también en este proceso de hacer discípulos y de compartir la palabra. Amén, Me alegra Rodrigo. mucho y saludarlos. No, el gusto es nuestro, Rodrigo, y por supuesto que todos los que estamos aquí estamos por alguna razón y es un privilegio estar en la posición de prepararnos más para poder comunicar este mensaje de la salvación a todo el mundo. Y tú estás en Antioquia, ¿verdad? O sea que hoy te vas a sentir un poco representado porque vamos a hablar de la iglesia de Antioquia, pero es otra Antioquia, pero de viene, ¿no? Sí, usted sabe que los antioqueños son famosos en la Biblia. A jugar de locales. Así es. Pero qué bueno. Gracias, hermano. Da mucha alegría poder, porque no tuvo la oportunidad de presentarse la semana pasada. Sí, llegué tarde y hoy también, pero... No, tranquilo, estamos comenzando. Nuevamente, Desi, ¿sí te presentaste la semana pasada o no? Hermano Palacios, sí se presentó la semana pasada, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí, entonces, ¿no?
José, sí te presentaste la semana pasada, ¿cierto? No falta nadie. Sí, profesor. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Bueno, entonces continuamos entonces con la lección de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Un privilegio de tenerlos en la clase. Siempre para mí es muy particularmente, me encanta escuchar sus voces y ver sus caras, porque es un verdadero regalo de Dios ver las caras con las cuales vamos a compartir la eternidad en el cielo. Y eso es único, conocer la familia que Dios ha creado para nosotros en otros rincones. Cuando la Biblia habla de que todo pueblo de toda lengua te alabe, ya yo sé, y les estoy poniendo cara a cada uno, y eso me llena muchísimo de alegría. Vamos entonces a ir a resumir un poco de lo que vemos en esta semana. La semana pasada nuevamente vimos el objetivo del curso. Hoy vamos a ver de un ejemplo importante de cómo nosotros, como cristianos, cada uno de nosotros, se convierte en un agente de aliento. ¿De qué forma utilizamos el caso de Bernabé? ¿Cómo que podemos aprender de él? Vamos a ir analizando todos los casos bíblicos que sean prudentes para este curso y cómo podemos tener algunas técnicas y actitudes, sobre todo, para la hora de hacer nuestra labor evangelística, nuestra labor de multiplicación de personas que van a proclamar el evangelio también. Entonces, pero como esto, Academia Cristo no es simplemente una institución académica, sino que también aquí estamos glorificando a Dios, donde dos o más se reúnen en mi nombre, y de paso, la teología no se puede entender correctamente si no es con una intervención del Espíritu Santo. Vamos entonces, como siempre, a comenzar con una oración para que sea Dios quien nos guíe, Dios el Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Cada día es un regalo de tu gracia. Cada día tus promesas son frescas y nuevas. También, Señor, con cada día que pasa, se acerca la bendición del día en que te podamos ver cara a cara, el día en que nos llames a casa, en que nos esperes con la corona de gloria. Mientras tanto, Padre, mientras estamos en este mundo, te pedimos que nos des un corazón lleno de regocijo, sabiendo cuál es nuestro destino, y un corazón, Señor, que quiera compartir estas buenas nuevas, hermosas, a todos los que nos rodean. Señor, utiliza nuestros talentos, te los ponemos a tus pies. Guía nuestros corazones, guía nuestras palabras para que seamos tu voz en cada persona. Permite, Señor, que la gente te vea a ti en cada uno de nosotros y que te conozcan a ti a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es? Ya todos ustedes tienen asignado un consejero. En Academia Cristo, nosotros hemos asignado ya, sobre todo después de que ya tienen un acuerdo doctrinal, Academia Cristo quiere acompañarlos porque la idea no es simple, o sea, es apoyar a ustedes en todas las formas que nos sea posible para que ustedes puedan llevar esa noble tarea de propagar el evangelio a todas las personas. Entonces, yo tengo la dicha de tener algunos de ustedes aquí en este grupo que forman parte de mi región. Nosotros nos los hemos dividido por regiones. En mi caso, yo tengo Cuba, ahorita tengo México, también tengo Nicaragua, y bueno, probablemente vamos a ver cómo se va evolucionando, pero probablemente pueda incursionar un poquito en otros países, pero mis hermanos también tienen otras regiones, pero nuestro trabajo es trabajar con cada uno de ustedes para animarlos, para acompañarlos. La labor que Dios ha escogido para cada uno de nosotros y ustedes también es una labor muy noble, ciertamente noble, importantísima. Pero al mismo tiempo, así como es de noble, el diablo también se va a encargar de tratar de desanimarlos y ponerle tropiezos. Y queremos estar allí para animarlos para que eso no ocurra. Y pueden contar con nosotros.
o sea, en cualquier momento. Y la idea es que tengan acceso directamente con cada uno de nosotros y que podamos tener esa confianza, pero también ir a visitarlos con ustedes y apoyarlos en todo lo que podamos para poder proclamar el Evangelio con todos juntos. Entonces, esta figura de consejero que tenemos nosotros con ustedes también es la figura de consejeros que ustedes van a tener, con el favor de Dios, con sus pupilos, con lo que nosotros llamamos los Timoteos, así como el apóstol Pablo, como la semana pasada, tuvo a su pupilo Timoteo y Timoteo a otros, ustedes también van a tener a estos Timoteos, quienes van a ser su mano derecha y quienes ustedes están preparando, van a preparar para lo que viene hacia adelante. Hoy entonces, repasando un poquito el video de Bernabé y Pablo, no sé si alguien quiere recordar qué significa el nombre de Bernabé. Esa es la tradición. Julio, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, su nombre verdadero era José, era de la tribu de Leví, y el sobrenombre que le pusieron de Bernabé significa hijo de la consolación. Él se ganó una bonita reputación con los apóstoles de Jesús. En su propia casa, él la vendió y todo el dinero lo puso para la obra del Señor. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Julio. Y fíjate que el título de, o sea, los hechos de su vida, por ejemplo, le entendió que el mensaje de Jesucristo es lo más importante. Y al entender que eso es lo más importante, mostró su corazón en sus acciones. Y es lo que dice Julio, que es lo que dice la Biblia, que él vino y revendió todas sus cosas para apoyar el ministerio y se dedicó básicamente al ministerio. Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos que entender realmente cuál es nuestra misión. O sea, cada uno de nosotros puede tener diferentes profesiones. Conozco a algunos de ustedes que han sido profesores, padres, pero dentro de toda una y cada una de estas funciones, nuestra función es ser exactamente eso mismo, hijos de consolación, personas que llevan vida a los demás, y no hay mejor forma de hacerlo que llevar la vida que solamente el Evangelio puede dar. Entonces, Bernabé es una persona muy importante dentro, y vamos a ver que aunque pareciera mentira, porque siempre hablamos en la Biblia de los grandes evangelistas, los grandes teólogos, por supuesto nos viene a la mente los apóstoles inmediatamente, el apóstol Pedro, uno de los más prominentes, y seguramente después el apóstol Pedro, que nos viene a la mente también, o intercambiables en mi caso, a mí me parece que el apóstol Pablo es mucho más relevante. Pero para que el apóstol Pablo pudiera hacer su trabajo, Bernabé fue un instrumento que Dios utilizó de una forma extraordinaria. Y eso es, bueno, ojalá y en nuestros trabajos también nosotros tengamos ese privilegio de poder tomar estos Timoteos que finalmente terminan siendo Pablos, terminan siendo personas en los cuales Dios utiliza de gran forma para proclamar su mensaje. Entonces, y aquí nuevamente volvamos a la parte que nos da bastante paz a cada uno de nosotros cuando hagamos nuestro trabajo. ¿Okay? Tenemos un largo camino por delante, hermano, en el sentido de que cada día tenemos mucho más que aprender, es cierto. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo vamos nosotros a terminar de aprender todo lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo vamos a terminar? Veo caras que están diciendo veo a Ada moviendo la cara de un lado a otro. Así, veo a mi amigo Rodrigo también. Ok, creo que estamos todos en la misma página. En otras palabras, sí, es muy difícil decir que ya aprendí todo. Imposible, de hecho, o sea, nunca vamos a aprender porque la palabra de Dios es tan exquisita y tan grande que las profundidades de Dios vamos a estar estudiándolas todo el tiempo. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque tenemos un largo camino por delante, pero lo que no quiero que pase es que de alguna manera pensemos que no estamos capacitados para hacer el trabajo ya. Por supuesto que estamos capacitados, ustedes están muy bien capacitados. En este momento que ustedes se encuentran ya en este nivel, o sea, realmente ustedes tienen una gran capacitación. Y lo que es más importante, lo que ustedes conocen,
finalmente no tiene un poder intrínseco en sí mismo. Una y otra vez, se lo digo a ustedes porque ustedes lo van a vivir también. Ninguno de nosotros tiene el poder de convencimiento. Nosotros no podemos convencer a nadie cuando se trata de la palabra de Dios. Eso es solamente a través del Espíritu Santo. Y les voy a traer un ejemplo muy claro. Nosotros en Academia Cristo, los profesores que estamos allí, la mayoría de nosotros hemos tenido la fortuna, y nuevamente no lo digo de forma humilde, la fortuna de tener una educación teológica bastante extensa. Son 4 años estudiando idiomas, 4 años de preseminario y luego 4 años encima de seminario, son 8 años para un máster en divinidad. Eso nos da una buena idea o sea, buenas herramientas para poder estudiar la palabra de Dios correctamente. Pero seríamos unos tontos de pensar nosotros que por ese tipo de entrenamiento nosotros tenemos la capacidad de poder convencer a las personas con la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que compararnos con un predicador que era perfecto, un predicador que era lo máximo. Ustedes se imaginan de qué predicador estoy hablando, ¿verdad? El mejor predicador que ha existido hasta ahora. Bueno, y podemos recordar las palabras de este predicador cuando estaba frente a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo traerte hacia mí? Pero ustedes no quisieron. Con un corazón dolido, con un corazón roto. Nuestro Señor Jesucristo dice: oye, lo di todo, hice todo, lo voy a entregar todo, y aún así ustedes no quisieron. Entonces, no es un trabajo nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó su función, realmente cuando Él estaba en la cruz, estaba solo. Es el Espíritu Santo quien hace todo el trabajo. Es el Espíritu el que hace que puede convencer a las personas. Por eso es que la Biblia habla de que la Biblia, su palabra, es una locura para el ser humano cuando no tiene al Espíritu Santo. Pero aquí es donde nuevamente viene nuestra confianza. Pablo insiste que la instrucción que él recibió, ¿de quién la recibió? Pablo, el perseguidor de todos los cristianos, el que aguantaba la túnica mientras los fariseos y todos los judíos apedreaban a los cristianos, el que incitaba, el que venía respirando maldición. Y en esto de respirar maldición me viene a mí la figura, no sé si ustedes han visto las corridas de toros, cuando un toro va a embestir, que le sale la respiración por el hocico de lo bravo que está y de lo molesto. Eso me hace pensar en el apóstol Pablo respirando maldición para los cristianos. Y precisamente es esta persona a quien Dios escoge para mostrarle su gracia y para que sea instrumento de gracia para los demás. ¿Quién le enseñó a Pablo lo que él supo? ¿Dónde lo aprendió? ¿Alguien quiere En la Biblia. Sí, Y Cristo se lo reveló, ¿no? correcto. Cristo se lo dio, claro. O sea, cuando Pablo, porque no se llamaba Pablo, era Saulo. Saulo. Cuando ahí le revela a Cristo, ¿no? Correcto. Y ahí reconoce a Cristo porque él estaba contra los cristianos. Y ahí fue donde reconoce a Cristo y empieza a estudiarlo, la Biblia, lo busca a los apóstoles y todo el trabajo de... ¿No, pastor? ¿Está bien? No sé, o me equivoqué. No, está bien. De hecho es así. O sea, él escucha y nos dice que él recibió lo que sabe directamente de Dios. O sea, Saulo era judío de judíos. Él había estudiado bajo Gamaliel, que era uno de las estrellas más. O sea, él había estado en el seminario más grande que podía existir, había recibido la información más privilegiada de cualquier judío. De judíos, él era el judío de judíos. O sea, difícilmente alguien podía tener mejor educación que la de Saulo, cuando era judío. Sin embargo, toda esta educación que él estaba recibiendo, que debería haberle permitido reconocer a Cristo en primer lugar,
realmente no los había visto de esa forma. Él juraba, porque él lo dice, que él estaba haciéndole un servicio a Dios al perseguir a los cristianos. En su corazón, él juraba que estaba defendiendo a Dios. Y resulta que él lo dice, menos mal que Cristo me tuvo paciencia, pero me equivoqué. Cuando en el camino a Damasco, nuestro Señor Jesucristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? No a la iglesia, ¿por qué me persigues a mí? Y fíjense, hermano, nuevamente, es que cada una de estas palabras son tan importantes porque cuando yo veo esto, cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo nos dice, cuando alguien te hace algo a ti, Jesús dice, esto es conmigo. Lo que tú le estás haciendo a mis hijos, a cada uno de ustedes, mis hermanos, le duele a nuestro Señor, le duele a nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo toma de forma personal. A mí eso me encanta. O sea, wow, gracias, Padre. Porque ni siquiera dijiste lo que le estás haciendo a mis hijos, sino lo que me estás haciendo a mí. O sea, eso es, me ilustra el amor de Dios, lo que Él nos ha dicho en otros pasajes, que nos acompaña, que no solamente nuevamente, que sí, Él se apropia de nuestros sufrimientos en todo momento, y por eso no puedo expresar suficiente lo que el Señor nos dice. Pero nuevamente vemos aquí a un apóstol que ahora le abre los ojos, primero lo vuelve ciego, ¿para qué? Y ahora toda la escritura toma brillo, y ahora dice, por supuesto, el Mesías que yo estaba esperando no es otro que este Jesucristo, pero viene una revelación divina de parte de Dios mismo. Él no fue, o sea, aunque lo había instruido como los rabinos y toda esta gente importante, realmente lo que él llegó, el clic, no lo hizo ningún apóstol, sino lo hizo Dios mismo con su revelación a través del Espíritu Santo en su corazón. Luego vemos que a pesar de esto, por supuesto, tenemos un tipo que está asesinando a todos los cristianos. ¿Cómo se siente la iglesia con respecto a Pablo? ¿Cómo creen ustedes que estaban? Con miedo. Súper miedo. O sea, nuevamente cuando Dios manda que busquen a Pablo, le dicen, Señor, tú sabes que este tipo nos está persiguiendo. Tú sabes que es el que no. Sí, claro que yo sé quién está aquí. Yo sé quién te estoy diciendo que lo vaya a buscar. Pero este va a ser mi instrumento. Y ya vas a ver, nuevamente, que él va a mostrar que es legítimamente mi discípulo, porque inclusive va a sufrir en mi nombre. No es como una venganza, sino que sencillamente yo les voy a mostrar que este hombre está hablando en serio. Que no es solamente esas personas que dicen las cosas y que no las cumple, sino que realmente él va a poner toda su vida a mi servicio. O sea, aquí es donde entra el Bernabé. Tenemos a unas personas que con razón están desconfiados del apóstol Pablo. Era el tipo que estaba persiguiéndolos, que los estaba matando a todos, que venía con las órdenes en sus manos legales para asesinarlos, y de repente ahora vienes y me vas a, ¿cómo se llama? Me vas a venir a hablar de Jesucristo. O sea, no lo entiendo, no lo creo. Y es donde entra el Bernabé. ¿Qué podemos decir antes de decir, qué hizo Bernabé para que esto fuese posible? En el caso de Pablo, ¿cómo Bernabé funcionó como qué fue lo que hizo por él? A ver, cuéntenme ustedes, ¿quién me puede dar una idea de qué creen que fue lo más importante que hizo Bernabé? Julio, adelante. Sí, pastor, yo lo veo así, ¿no? Bernabé ya tenía cierta reputación de hombre entusiasta, de un hombre comprometido con la iglesia primitiva. Y él hace el papel de intermediario, es decir, él lo presenta ante los apóstoles de Jesús, aboga por él, a pesar del temor natural que había en los apóstoles por los antecedentes que no eran nada recomendables. Era un perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseo. Entonces, me parece que el rol es muy importante, pero cuando en la iglesia de Antioquía hay aquella hermosa oración, y yo miro ahí lo que usted dice, el papel fundamental lo hizo el Espíritu Santo, porque dice, apártenme a estos dos, que yo tengo una misión para ellos. Entonces,
sí, el papel de Bernabé me parece muy importante como intermediario, como un hombre de armonía, de unidad para la iglesia, pero al final el rol fundamental lo está haciendo el Espíritu Santo. Gracias, Amén. pastor. Oye, Julio, gracias por esa intervención, porque nos permite ahondar un poquitico más en lo que acabas de decir, en el trabajo del Espíritu y precisamente el trabajo que hace Bernabé. La palabra consolador o hijo de consolación también es acreditada al Espíritu Santo. Les voy a enviar a un consolador. Y entonces, precisamente, pareciera que es como si Bernabé, podemos decir que es hijo del Espíritu. O sea, Bernabé hace lo mismo que hace el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu, la palabra consolador también, que en griego es paracleto, también. Es una persona que carga, una persona que apoya. Aquí en los Estados Unidos hay una figura que se llama el soldado herido, que la pasan en el Army. Hay proyectos que están buscando dinero para apoyarlo y todo lo demás. Entonces la figura es interesante porque hay un soldado que viene con el brazo caído, que viene arrastrando los pies, y hay otro soldado que lo agarra por la cintura y las manos se la pasa encima y lo viene cargando. El soldado que carga, el soldado que saca a la persona de una zona de combate donde su muerte es segura, esa es la figura de un paracleto también, que te carga, lleva contigo, te aconseja. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro caso. Y Bernabé hizo exactamente eso. Agarró e introdujo, lo aconseja, lo apoya y le sirve de puente entre la congregación y el apóstol Pablo. Pone su credibilidad de por medio, le presta atención y oído. Y eso es importante para nosotros porque nosotros entendemos que lo que puede hacer el evangelio. O sea, hay muchas personas que yo he visto muchos programas de televisión, por ejemplo, donde una persona de negocios hace negocios turbios, bastante turbios, se llena de dinero y cuando lo van a enjuiciar, resulta que se vuelve angélico y entonces está predicando a Cristo ahora y entonces buscando un poquito más de que la gente le tenga una mejor, o sea, le tengan un poquito más de piedad y lo puedan ver de mejor forma. Eso puede que sea cierto, pero en muchísimos casos eso lo hacen muchas veces para nada más que como un acto publicitario para ganar un poquitico más de favor contra los jueces. Pero en este caso nosotros tenemos que estar de acuerdo y de ver que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas y hace cosas increíbles. Yo he visto cuando yo trabajé en la cárcel durante muchísimos años con un grupo de hombres allí teniendo estudios bíblicos y yo pude ver de primera mano cómo el Espíritu Santo transformaba a personas que habían sido asesinos múltiples y estaban allí de rodillas al Señor. No estaban jugando. Gente que ha hecho cosas y que entienden y que ponen su confianza en Cristo como tal, y eso es una bendición. Y que estoy seguro de que no tengo por qué dudar de su confesión. No estaban ganando nada en absoluto, y era una y otra semana durante años allí. Bueno, entonces eso es importante porque a la hora, cuando el mundo dice eso no es posible, después de todo lo que hizo esta persona, nosotros podemos atestiguar lo que hace el Espíritu y ser de intermediario para que las personas sean de bendición para otros. Entonces, Bernabé, que no necesariamente fue un maestro de Pablo, porque no lo fue, pero sí sirvió como apoyo emocional para Pablo, amigo, fue su amigo, y también entonces le sirvió como dice Julio, para introducir, para guiar, intermediario para el resto. Entonces, si Bernabé nos sirvió como el maestro de doctrina bíblica, y esto es un poquito lo que acabamos de hablar, nos adelantamos un poquito, entonces, ¿qué papel desempeñó Bernabé para Pablo? Y en resumidas cuentas, ¿alguien quiere entonces resumir lo que acabamos de decir? El papel principal de Pablo fue, adelante Rodrigo. Buenas noches, vea, lo que yo quería compartir o preguntar o intervenir era porque en el ministerio del Señor Jesucristo, allí en algunos de los evangelios hablan de que Cristo los mandó
siempre los mandaba de 2 en 2. Y entonces que como que el objetivo era que, porque si el uno de pronto se caía, el otro ayudara a levantar. En ese tiempo, me imagino que las calles, no habían calles, eran trochas y caminos de herradura y caminos muy difíciles, entonces la persona puede resbalar y caer muy fácil. Hoy día es muy distinto, porque ya, pues, ya la caída es otro tipo de caída. Entonces, cuando caemos en pecado o caemos en alguna desacierto con la ley, los mandamientos, debemos de tener a ese Bernabé, ese ayudador, a ese controlador al lado, para que nos levante, para que nos ayude. Creo que esa es una parte de eso. Para mí es como un ministerio muy grande, la consolación. Y para mí, no sé si estoy equivocado, usted de pronto me ayuda. Esa era mi. Entonces mire que este Timoteo fue para Pablo, lo mismo que el otro muchacho. No, está mal, yo me estoy equivocando, no es Timoteo, sino es que se me olvida el nombre. Bernabé. Bernabé. Un apoyo muy grande, porque Timoteo también fue otro apoyo en otro tiempo, sí, claro. en otro momento. Tanto para Pablo como Pablo para Bernabé, porque es que vamos juntos, el uno de la mano el uno con el otro. Eso no podemos decir que el uno es más importante que el otro. Vamos de 2 en 2 como nos mandó el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Eso es otra parte, pero también se puede interpretar acá. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, voy a dejar que Luis también haga su intervención y luego, porque sí, hay mucha analogía con lo que acabas de decir, de ir 2 en 2, y voy a traer un versículo nuevamente que apoya lo que estás diciendo, Rodrigo. Luis, hermano. Sí, no, respecto a la pregunta que está en la pantalla y afirmando también lo que decía el hermano recién, hay una palabra que usted dijo al principio acerca de la palabra consejero, ¿sí? Y habló de animar, de instruir y animar. O sea, si no fue el instructor, lo que hacía el Bernabé en ese viaje fue alentarlo, animarlo. En cierta forma, era un pastoreo que estaba haciendo Bernabé sobre Pablo. Yo creo que era como que el que lo llevaba a tierra, ¿no? Tal vez Pablo en todo su ímpetu y su conocimiento y lo que él había traído como revelación del Señor hacía que Bernabé lo animara a que fuera por el camino correcto. Amén, Luis, exactamente. Y Luis, nuevamente eso hace eco de lo que dice Rodrigo. Y hermanos, recuerden lo que dice Proverbios: hierro pule hierro. O sea, nosotros nos pulimos, nosotros nos ayudamos, nosotros nos animamos. Y definitivamente, Rodrigo, la idea de ir en 2 en 2, nuevamente es que yo cuido tus espaldas y tú cuidas las mías. Yo velo por ti, tú velas por mí, tú me ayudas, o sea, tú me conoces. Cuando yo tengo una debilidad, tú me ayudas a no caer en esa debilidad. Es igual, es como en todo momento. Si vamos a hacer ejercicio, miren, si vamos a hacer ejercicio, resulta que hay que pararse a las 6 de la mañana y yo tengo sueño, a lo mejor me da una flojera tremenda y no voy. Pero si yo sé que ustedes me están esperando en el gimnasio, si quedamos en vernos para manejar bicicleta y ustedes están allí, yo lo voy a pensar 2 veces antes de quedarme en mi casa durmiendo. Yo digo, nos vamos a ir porque, o sea, nos apoyamos y nos unimos. Igual pasa con las dietas, con cualquier esfuerzo que hacemos. No estamos solos y nos damos ánimos mutuamente. Cuando mi corazón se siente triste, ustedes me van a levantar. Y cuando ustedes se sientan tristes, yo los voy a levantar. Eso es, hierro puro hierro, nos acompañamos, y es exactamente lo que hace aquí el papel de Bernabé para el apóstol Pablo. Y sí, Luis, no es una cuestión de ser más importante o no. Miren, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, cuando comencé en el ministerio, de servir bajo un pastor a quien admiro, es mi padre espiritual. Admiro muchísimo y es una eminencia, es una persona en la cual muy humilde, a quien Dios utilizó mucho. Y tuve la oportunidad de servir bajo su servicio.
y sin pensar, ¿no? Él me dijo después que para él había sido muy importante ese tiempo en el cual yo pude ayudarlo más de lo que yo me hubiese imaginado. Jamás pensé que había sido algo importante dentro de su ministerio, y lo fue. Entonces, gracias, Señor, por eso. Entonces, nosotros nuevamente somos esas personas en las cuales les damos ánimo, mostramos a los otros que su tiempo no es perdido, que su tiempo es importante, que valoramos lo que hacen, y no es importante, o sea, no es una cuestión de nivel, sino de hermano como hermano, de uno a uno. Adelante, Fabián. Sí, yo quería comentar lo siguiente, que está relacionado a esto, ¿no? Bueno, yo lo que veo con respecto a Pablo y Bernabé, veo que Pablo ha recibido una ayuda idónea, una ayuda genuina, en agradecimiento por por llevar a cabo la obra de hacer el servicio. Entonces, yo lo que veo acá es que, bueno, que ellos no se dejaban guiar por la raza humana, por los hombres, lo que pensaban las personas, sino que lo hacían todo en agradecimiento, o sea, lo hacían por agradecimiento a Dios. Eso es lo que yo veo también. Así es, Ujú. Fabián, y por eso, miren, por ese agradecimiento a Dios, Fabián, brota el amor entre nosotros, ¿entiendes? O sea, yo puede que no los haya conocido ustedes antes, pero para mí es suficiente saber que ustedes tienen una fe genuina en mi Señor Jesucristo, y inmediatamente son importantes para mí. Si ustedes son importantes para mí, para mi Señor y Salvador, ¿cómo no lo van a ser importantes para mí? O sea, el amor de Dios, ese agradecimiento genuino con Dios, nos brota el amor entre todos los demás. Cuando Pedro estaba en un mal momento, cuando el corazón de Pedro estaba roto, ¿por qué? Porque le había quedado a Jesucristo malísimo. Él había dicho, y ojo, no lo dijo llenándose la boca, no lo dijo, él lo dijo en serio: Señor, si me toca morir por ti, yo lo hago, pero nunca te voy a abandonar. Y sabemos lo que pasó después. Y sé que los dijo en serio. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús lo fueron a aprender, Pedro no dudó en sacar la espada e irse con la espada en mano a darse machetazos con los que vinieran. Ese hombre tenía la convicción de lo que estaba diciendo. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, no confías en ti, confía en mí, confía en mí. Cuando Pedro luego se da cuenta de por qué le está diciendo Jesús esto, porque cuando llegó la hora de la pequeña, tuvo miedo y negó a Jesús 3 veces. Y su corazón se rompió, pero durísimo. Y ya no tenía forma de mirar a Jesús a la cara. Y esta es la parte bien bonita, donde Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Señor. Ahora, en cada una de las veces que él le decía esto, Pedro le decía que sí. Cristo estaba restaurando a Pedro en su ministerio. Pero ¿qué le estaba diciendo Jesucristo a Pedro que hiciera cada vez que le decía: ¿tú me amas? ¿Se acuerdan lo que le decía? Entonces, apacienta mis ovejas. cuida mis ovejas. O sea, tu amor por mí te va a mostrar en el amor que tienes hacia los demás. ¿Me quieres a mí? Ama al que tienes al lado. Ámalo por mí. ¿Sí? Por eso es que nosotros nos vamos a conocer. De esta forma sabrán que ustedes son mis discípulos. No porque tienen un tatuaje con una cruz, no porque tengan una cruz como la que tengo yo aquí, sino que de esta forma ustedes se van a dar a conocer, amándose los unos a los otros. Entonces, tal cual como dice Fabián, el amor de Cristo, ese agradecimiento, se traduce en amor horizontal. Es el amor de Cristo que nos mueve a ser Bernabé. El amor de Cristo que nos permite ver nosotros como esa familia de sangre que somos, no biológica, pero de sangre, con la sangre más hermosa que hay,
que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos hacer esto. Podemos animar a las personas a involucrarse en el trabajo. Entender que nos une algo mucho más fuerte que negocios, más fuerte que amistad, mucho más fuerte que inclusive que el fútbol, o si eso fuera posible. Si lo es, nos une algo mucho más fuerte, mucho más glorioso que todo eso. Así que disfruten que tenemos algo irrompible, algo hermoso para comentar, algo trascendente en nuestra vida. Entonces vamos a invitarlos, que sean imitadores de mí, tal como yo soy, imitador de Cristo. Copiamos las cosas buenas de nuestros los padres de la iglesia, de los próceres, de los profetas, de los evangelistas. Copiamos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Bernabé cuando ustedes trabajen con las personas que tienen a su cargo como consejero? ¿Alguien quiere adelantarse antes de que ponga la lámina? Un poco, nos lleva un poquito hacia atrás, pero sí, ¿cómo lo vamos a imitar entonces? Yo lo voy a aplicar de esta forma. Lo primero que yo voy a darle a mis aconsejados, si se quiere, es, ¿qué será? Consolando, animando, motivando. Muy bien, Carolina. ¿Y con qué los vamos a consolar y con qué los vamos a animar? Les vamos a decir, como hacen los coaches, estos, ¿cómo se llama? Hay muchos entrenadores emocionales, motivadores, es la palabra que estoy buscando, que les voy a decir a ustedes, si yo les quiero dar a ustedes, ¿creen ustedes que la mejor forma en que les puedo dar ánimo es decirle, sí pueden muchachos, van bien, ustedes pueden, tú puedes hacerlo todo, tú puedes lograr lo que te propongas? ¿Ustedes creen que esa es la forma de animarlos, Luis? No, uno de los motivos que me desafió a buscar y a encontrarme con la Academia de Cristo fue esa clase de consejería, esa clase de aliento. Y esta clase de aliento O sea, es diferente. ¿Y cuál es? Adelante, Luis. ¿Cómo? Sí, ¿qué clase de aliento se provee aquí? Claro, no, en cierta forma ese tipo de aliento lo que me hizo fue buscar la verdad, no seguirlo a lo que alentaba. Y encontrar aquí que una frase que es muy importante para mi vida y que siempre trato de responder a esa pregunta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor acerca de tal tema? Y Amén. eso fue lo que encontré en Academia Cristo y que fue algo que transforma nuestra vida, porque cambia la mirada de lo que estoy haciendo y de lo que estoy viviendo. Y a partir de ahí puedo aconsejar a los demás porque mi vida es transformada. Amén, Luis. Y eso es algo en cual nosotros podemos confiar, porque aquí damos ánimo donde se puede tener ánimo de verdad, y es con la palabra de Dios, no con pensamientos humanos, sino donde realmente podemos contar con la ayuda y el poder de Dios, y es el poder del Espíritu. El resto, el mundo nos puede dar curitas, y algunas curitas no son malas, pero lo que nos puede quitar el verdadero, todo, realmente la curación completa, no puede venir de otro lado, sino de Dios y su palabra. El principio de toda sabiduría es el temor del Señor, es el conocerlo a Él. Sin Él no estamos nada. Y así que eso es lo que hacemos. Nosotros le vamos a dar consejos con varias cosas. Primero, con la verdad, les hablamos con la palabra, y lo otro que la verdad al final es lo único que importa, ser fieles a la palabra de Dios. Pero también le vamos a dar algo bien importante. Nosotros tenemos que estar listos a dar testimonio de lo que creemos, la palabra, pero tenemos que hacerlo con algo muy importante. Fabián, ¿qué será eso? ¿Con qué actitud? Sí, yo le quería decir que, bueno, que estoy de acuerdo en lo que dice el compañero Bello,
Pero bueno, yo también veo que hay que fortalecer a esas personas que no conocen. Hay que fortalecerlo para que ellos puedan, para que podamos motivarlos, incentivarlos. Y bueno, eso yo creo que es una de las cosas importantes para hacer un grupo sembrador o para aconsejar a otras personas, pero siempre y cuando uno acuda a lo que dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia tiene que estar siempre presente ahí en la mesa, o sea, donde uno aconseja, donde uno le da la enseñanza, porque a veces dice uno, ¿y esto cómo es? Esto no es así, no lo entiendo, entonces hay que recurrir a la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Amén, Fabián. Exactamente. Por eso es que sí, ahí vamos siempre a donde se puede encontrar la fuente de la verdad, la fuente de consuelo. Y ese consuelo lo entregamos con algo muy importante. Jesucristo vino lleno de gracia y verdad. Entonces, la gracia no es otra cosa, sino que el amor que Cristo ha mostrado por nosotros, aún de forma inmerecida. Entonces, nosotros nos llenamos del amor de Cristo y le damos a la gente gracia, el amor de Él, y le damos verdad, le damos su palabra. Allí hay verdadero consuelo, allí hay bastante vida. Hermano Julio. Gracias, pastor. Quería agregar yo que en la mayor parte de las epístolas del apóstol Pablo muestra su agradecimiento y la importancia de las personas, de los discípulos que tenía cerca. Bernabé fue un hombre clave para los primeros años del ministerio del apóstol Pablo. Luego vinieron Timoteo, Tito, Marco, etc. Sin embargo, en estos primeros años difíciles, primero que la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia primitiva lo aceptaran. Y después, y él en sus cartas me gusta cuando él dice, gracias por los hermanos que me cuidan, que están conmigo. Entonces, me parece que también, o sea, él tenía un gran significado para él el acompañamiento de sus discípulos. Y allí veo pues la importancia, ¿verdad? Que si bien es cierto, no, Pablo era un hombre muy estudioso, recuerden que era, decía yo, fariseo de fariseos, como usted dijo, un hombre estudioso profundamente y que Dios le volteó el cassette porque él creía que estaba haciendo lo correcto, pero cuando Cristo realmente le habla directamente, wow, Pablo tiene una conversión total y absoluta y es un defensor totalmente del Evangelio de Jesucristo. Entonces quería remarcar esto, que realmente Pablo muestra su agradecimiento. Es muy importante el acompañamiento, el consolar, el acompañar, el ayudar. Eso realmente fortalece el trabajo ministerial. Gracias, pastor. Bien. Gracias, Julio. Sí, ustedes, o sea, pónganse en el lugar del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo, Dios le está diciendo, Pablo, tú vas a ir a hablarle a mi gente. Tú vas a ir a hablarle a mi gente ahora y vas a proclamar el evangelio. Y ustedes, o sea, uno como ser humano dice, pero me van a creer a mí después de todo, o sea, me van a aceptar después de todo lo que yo he hecho. Y, o sea, esa duda en su corazón estaba allí legítima, porque es legítimo porque vemos que los mismos apóstoles, todo el mundo, o sea, todos los cristianos decían, no confiamos en él. Pero de repente llegó Bernabé y le dice, yo confío en ti. Yo confío en lo que el Señor ha hecho en ti. Y, o sea, ok, no sé si es, o sea, le da nuevamente, muestra lo que Dios le había dicho, tú vas a hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros somos esa seguridad que Dios le está dando a las personas. Cuando nadie cree en ellos, cuando nadie tiene confianza, le dan esa confianza. Desi. Hermano Palacio, no, tienes el micrófono en mute. Actívalo, mi hermano. Y la mano levantada. ¿Escucha ahí, pastor? Sí. Ya. Buenas noches, le decía, sino que estaba porque no se está escuchando muy bien el audio y lo había conectado a un altoparlante. Entonces parece que ahí no se escuchaba. Escuchando sobre el tema, pastor, todo
prácticamente todo va en términos positivos, ¿no? Uno habla de la palabra, uno comparte, lleva la ley, el evangelio. Eh, Ahora las personas no quieren entender, o sea, no lo tienen sus creencias en donde dicen, no, si estás equivocado, las cosas son así. Por las obras, nosotros tenemos que continuar las obras, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por más que uno les vuelva a repetir que solamente por gracia somos salvos, que las obras vienen acompañadas por acción del Espíritu Santo en agradecimiento a lo que ya Jesús hizo por nosotros, dándole la palabra, y no entienden. ¿Es bueno insistir con estas personas, pastor? Es decir, es una pregunta profunda que muchísimas veces no sé si tengo una respuesta única. O sea, vámonos a la palabra y a ver qué es lo que dice. Por un lado, siempre, bueno, por lo menos son personas que por lo que tú me describes, que están, de alguna forma conocen a Cristo, tienen ya están por lo menos un poco más de este lado. Están comprometidos en su fe porque no están confiando en la gracia completa de Dios, sino en sus obras. Eso es un problema muy serio, pero por lo menos están de este lado. Yo tendría toda la paciencia del mundo, nuevamente con ellos, tendría toda la paciencia hasta el último momento, porque vamos al caso del criminal en la cruz, que en el último momento puso su confianza completamente en Cristo, y Cristo le dijo en ese momento, bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay la posibilidad de que eso ocurra hasta en el último momento, y como tal, insistir. También, por supuesto, creo que no se aplica a este caso que me estás diciendo, pero hay un versículo que dice que no les tiremos las perlas a los cerdos. Y en ese caso son personas que están rechazando el evangelio de forma permanente, y no solamente la rechazan, sino que se burlan, que se sirven de traba. En esos momentos la justicia de Dios dice, no pierdas más el tiempo. Habría que ver en qué caso estamos, y sobre todo, yo me iría más por la primera parte. Prefiero pecar de ser sobreinsistente a que no. Pero lo que dices es más importante o sea, es muy importante para nosotros, es decir, porque, miren, hermano, lean los tiempos. Vayamos en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos dice lo que va a ocurrir en los últimos días. Y hermanos, lo estamos viviendo. Los últimos días comenzaron cuando Cristo llegó, ya comenzaron, pero evidentemente estamos bien cerca de los días finales. El amor de muchos se va a enfriar, y la iglesia va a sufrir bastante. La iglesia inclusive, es lo que estás viendo tú ahorita, Desi, y se convierte en lo que en Apocalipsis se llama la gran prostituta, donde la misma iglesia olvida la palabra y se empieza a promover falsa doctrina, y como eso que estás viendo, y se lleva a muchos consigo. Sin embargo, Dios dice que nunca las tinieblas van a poder con la luz, pero la iglesia va a sufrir. En otras palabras, nosotros tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Nos va a doler ver cómo mucha gente va a rechazar la palabra, pero nuestro trabajo nunca está en vano. Entonces, en este sentido, aquí nuevamente tenemos que trabajar como consejeros, o sea, como alentadores los unos de los otros. Cuando mi corazón se llena de tristeza, mi hermano, porque yo veo en la calle lo que está pasando, cuando nadie busca a Dios, cuando mi palabra pareciera caer en nada, cuando no veo resultado de lo que yo estoy diciendo, yo te miro a ti y digo, mi Señor ha preservado a 7,000, mi Señor ha preservado a su gente, y mi palabra no retorna vacía. Yo te lo voy a decir a ti y tú a mí también. Cuando eso ocurre, yo voy a ver a los profetas como Isaías, voy a ver a Jeremías, que tuvieron tremendos ministerios, exitosos. Sin embargo, exitosos desde el punto de vista que fueron fieles, pero ministerios durísimos y difíciles. Sin embargo, Dios fue glorificado en cada uno de ellos. Entonces, aquí nosotros también es importante esta camaradería que tenemos nosotros para apoyarnos en un mundo de oscuridad, en un mundo de dificultad, y sabiendo que nuestro tiempo no se ha perdido, y nos ponemos cada uno de nosotros a animarnos unos a los otros. Adelante, mi hermano Fabián. Sí, yo lo que quería decirles,
que hay le que quería comentar, era un punto que a veces también las personas que son incrédulas tienen esa idea de creer, por ejemplo, entonces yo se lo hice dar a entender, de que hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, y entonces se dejan de congregar. Entonces yo les digo, no, hay que congregarse, hay que ir, a veces aunque no tengamos ganas, pero hay que tratar de hacerlo. Pero a veces las personas tienen un concepto equivocado de que no entienden esto. Entonces yo le mostré en Hebreos 4:12 que ahí habla de que la necesidad es de congregarse, no decir, no, no voy a la iglesia. No sé si está de acuerdo. No, totalmente, Fabián, totalmente. Y es que, Fabián, hay una agenda detrás de todo esto para que nosotros no nos reunamos. O sea, lo del COVID y todo eso, no creas tú que eso es simplemente, o sea, es un virus y todo lo que tú quieras, pero hay una agenda maligna, ustedes lean los tiempos, hay una agenda maligna que lo que está tratando es destruir completamente la iglesia. Está Claro. destruyendo todos los valores y no es a la iglesia, la palabra de Dios. Ya, ahorita lo que está en pleno de juego es que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios no nos Claro. protege. Dios no sabe lo que hace, porque ahora un niño, que es un niño, no es un niño. Dios se equivocó. O sea, ya la gente no puede confiar ni en las cosas más simples, aunque las tenga la verdad no existe. Dios es un mentiroso. O sea, eso es, y ahora yo tengo que, Fabián, yo tengo que desconfiar de ti, porque yo no sé si tú tienes un virus, una cosa, o sea, en el fondo se trata de eso, separarnos a Claro. cada uno. O sea, ahorita esto es muy bueno porque el internet nos permite a nosotros comunicarme contigo que estás en Argentina, yo estoy aquí en Colombia en este momento, en fin, eso es muy bueno, pero esto no debe sustituir el cara a cara, no puede sustituirnos, no lo va a sustituir, por eso es que también nosotros los visitamos y vamos a estar hablando con las personas cara a cara, porque mañana al final del día, así como estamos haciendo esto no es lo que Dios quiere y no podemos decir que es porque no haya tecnología, sino porque Dios quiere que nos expresemos el cariño humano, que podamos Claro. convivir el uno con el otro. Así que está totalmente de acuerdo contigo, mi hermano Fabián. Pero bueno, para eso no estamos solos. No, El no, no. diablo es poderoso, pero tenemos nosotros, Dios, nuestro Padre Celestial, y lo mejor, el resultado del partido está dado. El partido está ganado, es cuestión de tiempo, nada más, pero nadie va a alterar el partido. ¿Se va a poner feo? ¿Pareciera que nos van a golear? No nos van a golear. El partido está echado. Agarren aire, estos son los dolores de parto, vamos para adelante. Entonces, miren, Claro. como buenos estudiantes de la palabra, para no ser, tenemos que mantener las cosas en balance. Ok, la palabra es la que hace el poder. Cristo tiene llamados a todos sus creyentes. Ninguno va a dejar de venir a la palabra porque ya Cristo los escogió de antemano. Todo eso es cierto. Esas son cosas para que tú y yo nos alegremos de corazón. Sabemos que la palabra del Señor se va a dar, o sea, con tu ayuda o sin mi ayuda, Dios va a lograr lo que Él quiere. Ahora, nos está llamando aquí porque nos está escogiendo a nosotros para hacer tu trabajo. Entonces, podríamos pensar, no tiene sentido que yo planee nada, porque al final del día, ¿de qué sirve mi planeación si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer? Eso puede sonar hasta muy piadoso. Yo no quiero planear nada porque no quiero quedar en medio, no me quiero poner en medio del plan que Dios pueda tener. Y aunque eso puede sonar piadoso, realmente no es así. O sea, Dios va a hacer su trabajo, pero Él me está pidiendo a mí que yo utilice todos mis recursos y que utilice todos mis talentos para yo llevar a cabo su trabajo. Yo le voy a proponer, voy a hacer un plan de cómo hacer las cosas y se lo pongo a Dios para que Él me los bendiga. Si Él dice que no es por ahí, no va a ser por allí. Pero definitivamente que Dios quiere que nosotros utilicemos nuestro trabajo, nuestra mente y nuestro esfuerzo, es obvio. ¿Cómo lo vemos aquí en este caso? Ustedes ven un mapa, ven los viajes. ¿Cómo podemos ver eso en práctica aquí? Lo pueden ver como que si la planeación o algo tiene valor. En este ejemplo, que es una ilustración, para aprender también un poco de eso. Si ven cómo que hicieron ellos para nuevamente introducir al apóstol después, y aquí lo vemos en los movimientos del apóstol. ¿A dónde fueron? ¿Qué hizo
Bernabé con el apóstol para que él pudiera hacer su trabajo bien. Y estaban o sea, por lo que yo veo en el mapa, estaban en Chipre, y se fueron hasta Antioquía. Ahí realizan el segundo viaje misionero. Y se fueron ahí donde está nuestro... O sea, pasando por Salamina y Seleucia, donde dice que está ahí en el mapa, según el mapa. Sí, fueron a visitar la tierra de mi hermano Rodrigo, allá en Antioquia. Pero aquí vemos que es un buen plan que hacen una gira. O sea, vamos a introducir al apóstol Pablo, vamos a hacerlo bien, vamos a utilizarlo tanto que la gente vea, porque este mensaje es importante. Yo lo acompaño a todos estos sitios, lo introduzco en cada uno de ellos, y nuevamente vemos que después de eso, el apóstol Pablo es recibido completamente en cada uno de los sitios. Lo que necesitaba era básicamente acceso, introducción, apoyo de alguien que ya estaba allí, alguien de confianza, y esa persona fue Bernabé. Entonces planificaron nuevamente su trabajo, planificaron esta gira, y eso es importante. Entonces, ¿qué hay de mal con la siguiente declaración? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Puedo, pastor? Leo, Sí, por favor, adelante, Luis. ya que el poder yace en la palabra, el único plan de ministerio que debemos tener es predicar la palabra. Cualquier cosa más allá que eso sería reemplazar los medios de gracia con métodos humanos. Y nuevamente eso suena muy bien piadoso, pero hay algo que podríamos decir, bueno, tiene esto bien, pero en esto no es cierto. ¿Que ustedes ven algo allí? Sí, yo veo, pastor, yo veo que los medios de gracia con métodos humanos, ahí está el error. Ahí Okay. veo una distorsión, diríamos, no está bien. Me parece que está mal interpretado. Correcto, pero fíjate tú, habla un poco de lo que estaba hablando antes, Fabián, de yo no puedo, o sea, y esto es parte de lo que nos da paz. O sea, yo no puedo hacer que el evangelio sea más efectivo de lo que es. ¿Cierto? No puedo. O sea, yo no puedo hacer nada para que el evangelio sea más efectivo. La efectividad del evangelio está en sí misma. O sea, no puedo. Y podemos recordar nuevamente los casos de Jesucristo y los apóstoles. Ellos estaban llenos del Espíritu y predicaban, y no, o sea, el trabajo lo hace el Espíritu, no lo hacen ellos. Ahora, si la parte de llevarlo a un extremo es que cuando yo te digo a ti, como eso es cierto, como la palabra en sí tiene su propio poder, no tiene ningún sentido que nosotros aquí en la Academia Cristo hagamos un curso de cómo predicar la palabra correctamente. A eso se refiere esto, porque eso sería reemplazar los medios de gracia. Y eso, nuevamente, eso es una mala interpretación, no significa eso. Nosotros no estamos reemplazando los medios de gracia. O sea, lo que estamos tratando es de poner las cosas de la mejor forma metodológicamente para que sea más sencillo. Igualmente el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Lo podemos ver de esta forma. Vamos a dejar que Luis opine y enseguida termino de decir cómo lo veo yo. Adelante, Luis. Bueno. Sí, una cosa práctica acerca de, por ejemplo, referido a las 5 solas, y la vi en la primera sola que habla de la sola escritura. Muchas veces cuando dice, bueno, yo solamente leo la Biblia y analizo la Biblia y estudio la Biblia, y por ahí hay cosas adicionales que nos ayudan, por ejemplo, estudiar geografía, conocer la historia, conocer las cosas. Son cosas adicionales que nos van a ayudar a nosotros, no van a reemplazar los medios de gracia. Son medios humanos, ¿no es cierto? Que analizan inclusive el conocimiento de la palabra, de conocer el lenguaje, el idioma. Son cosas que nos ayudan a nosotros a poder tener una buena predicación
buen conocimiento de la escritura, pero esto nos ayuda a la predicación. Excelente, hermano. Es exactamente eso. Entonces, nuevamente, no hay que confundir una cosa con la otra. Nosotros nos vamos a hacer lo mejor posible. O sea, nuestro trabajo es pulirnos, y en ese así lo podemos hacer, pulirnos bastante para poder reflejar mejor el amor de Cristo, reflejar mejor lo que dice la Escritura. Tratamos de ubicar, aprender más cuándo utilizar ley y evangelio de forma correcta para que el mensaje, para poner menos, vamos a ponerlo de esta forma, no lo podemos ayudar, pero sí podemos evitar ponerle piedras de tropiezo, oscurecer el evangelio como tal, y eso está muy bien. Entonces sí podemos hacer esas cosas, podemos entrenarnos, podemos poner objetivos, podemos tener metodologías para nosotros poder predicar el evangelio. Eso está muy bien, y de hecho la sacamos bíblicamente de los ejemplos bíblicos. O sea, no está nada mal. Entonces, pero nuestra herramienta es una y solamente una. Romanos 10:17 nos dice a nosotros al final del día y nos da paz, porque no depende de ti, ni siquiera del apóstol y del mismo Cristo cuando predicaba, no todos creyeron. Entonces, pero tenemos la herramienta apropiada. ¿Y nuestra herramienta cuál es? ¿Qué dice 10:17? Un voluntario, voluntaria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde va a venir a la persona a la fe? Únicamente por la palabra y la palabra de Dios. No es nosotros, no es nuestra, nuestra capacidad humana, sino es lo que es su palabra como tal. Y esto es lo que hace el efecto en todas las personas. La poderosa palabra no tiene efecto aparte de su uso. ¿A qué se refiere esto? Que la palabra tiene efecto cuando las personas la tienen alcance a ella. O sea, en muchos países y en muchas nuestras culturas, creo que esto no es único de Colombia, pero creo que también lo he visto en Venezuela y en otros lados, que ustedes van a las casas de muchos cristianos y tienen la Biblia abierta en la entrada de sus casas, las tienen abiertas generalmente en un salmo. Y eso, la Biblia abierta en la entrada de las casas, y me dicen a mí que eso es buenísimo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tener la Biblia abierta en la entrada de sus casas es buenísimo? Y vamos a leer, para que lo podamos entender, vamos a leerlo. Romanos 10, 14 15. Vamos a pedirle a una de nuestras hermanas que están aquí, sea Ada o Carola, que lean para nosotros. Lo leo, pastor. Adelante, Ada. Jenny, estás abajo también. Jenny, prevenida Oh, para ya, el que viene. Jenny. Jenny, Ada te está dando paso. Ya estoy media viva por acá, pero aquí estoy. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y aquí me encanta la expresión original. Esto es una traducción que nuevamente lleva lleva el mensaje principal. Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz. El texto original dice, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. O sea, y es lo mismo, ¿no? Hermosos los pies, pero no porque los pies tengan algo hermoso, sino por lo que ellos transportan. Y lo que transportan es el mensaje. Pero nuevamente aquí vemos de dónde está el verdadero poder. ¿Dónde está el poder para aquellas personas? En la palabra de Dios. En la palabra, Julián. Fabián. Fabián, entonces, volviendo a mi pregunta original, o sea, evidentemente no tiene nada de malo tener una Biblia abierta en la entrada de tu casa, en los salmos, donde tú quieras abrirla. Pero ¿tiene
algo positivo el simplemente tener la palabra abierta allí o sea, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Es muy bueno tener la palabra ahí en la casa abierta. No, si la Biblia está abierta, es como un adorno. No hay ningún beneficio para el ser humano, ¿no? Si lo enseñamos, si yo tengo la Biblia, viene alguien a visitarme y le digo, mira lo que dice acá. Excelente. Ahí sí. Excelente. Eso es exactamente lo que dice. La palabra no tiene efecto aparte de su uso. La Biblia abierta en las casas, si no la leemos, si no la comunicamos, si no la aplicamos, sirve para colectar polvo. Y eso no es lo que Dios quiere. Su palabra es para que esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras bocas. No simplemente como un amuleto allí que espanta a todos los vampiros y cosas por el estilo. Entonces la palabra vamos a utilizarla, la vamos a poner en práctica. Aquí hay dos términos que son términos teológicos, simplemente para que los vayan manejando. En caso de que alguien los use en algún momento, hay una causa instrumental y una causa ministerial. ¿Qué significa? La palabra causa instrumental en este caso es nosotros somos los instrumentos con el cual Dios lleva su palabra. Pero lo que hace que realmente creamos es la parte ministerial y es el Espíritu trabajando en la palabra. La causa ministerial es el poder del Evangelio. Y aquí, ahora sí, le pedimos a Ada, Romanos 1:16, prevenida Carola. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Amén. Entonces el poder de Dios está en el Evangelio. Esa es la causa ministerial. El poder del Evangelio en el cual el Espíritu Santo obra la fe y trabaja del Evangelio. Sin el Evangelio no hay discípulos. Sin el Evangelio no hay poder. Adelante. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer. La palabra crece en el discípulo de discípulo. Nosotros vamos a utilizar este gran medio que tenemos, que Dios pone a nuestra disposición, para que nosotros multipliquemos a los discípulos, que la palabra vaya de boca en boca, se vaya multiplicando, y eso nos da el aliento y la paz para saber que no estamos bien preparados. Claro que estamos bien preparados, si tenemos la misma palabra de Dios. Entonces, vemos los diferentes métodos, aprendemos mucho en la Biblia. Jesucristo utilizaba muchísimo las parábolas, por ejemplo. Y vamos aprendiendo entonces cómo utilizar a las personas, y las hablaba cada quien en su propio idioma. Por eso es que él le habla a la gente de semillas. ¿Por qué? Porque la gente sabía de agricultura. Él le habla a la gente de pan. Todo el mundo tenía hambre, porque todo el mundo conocía con pan. En fin, Dios tenía tantas cosas en las cuales podía llevar un mensaje a casa. Y nosotros aprenderemos también a cómo llevar este mensaje a casa, de algo conocido a algo desconocido. Con esto tenemos un plan, o sea, tenemos unas herramientas para que cada uno de nosotros podamos organizarnos un poquito mejor. Y en ese sentido tenemos la guía de meta, nos ponemos casi como el apóstol Pablo hizo su plan, para poder llegar, planificar sus viajes, planificar sus cosas. Nosotros también vamos a tener esta herramienta que se llama la guía de metas, la cual se las voy a colocar en el chat para que ustedes la vean de qué se trata. Y simplemente es una herramienta administrativa de cómo nosotros dividimos nuestro tiempo, planificamos hacia dónde queremos ir, vamos de forma organizada. Bueno, me gustaría tener mi grupo sembrador. ¿Qué debo hacer para tenerlo? Bueno, debo invitar primero a hacer una lista de personas, a quienes quiero ver, quiénes son las personas que tengo a mi alrededor, y todo ese tipo de cosas. Simplemente una ayuda metodológica para que nosotros podamos hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer, que es hacer los pies a aquellos que llevan salvación a todas las personas. Y aquí vemos, por ejemplo, cada hermanos que ya están un poquitico más adelante, Diosnel, quien él es uno de nuestros estudiantes que en Paraguay, y es nuestro primer estudiante que habla guaraní, es la lengua indígena
hasta Paraguaya, y ha sido una bendición para su pueblo, para su gente, porque nosotros no tenemos traductores todavía, no teníamos traductores al guaraní, y gracias a Dios Nel, él ha puesto, él ha llevado estas buenas nuevas de Jesucristo del español al guaraní, y con él, bueno, se ha estado planificando de a dónde, qué tribus visitar, qué regiones, etcétera, ¿no? O sea que tiene su propia, cuando nos dio cuáles eran sus deseos, necesidades y sus pensamientos. Él dice, y también deseo que muchas personas que estudien la Biblia y que se unen con la Academia Cristo para ser bien formados, para aprender y enseñar la Sagrada Escritura, porque en la palabra de Dios hay poder y hay vida. Eso es nuevamente le está reflejando con sus propias palabras lo que nos dice a nosotros la Biblia del poder del Evangelio, de lo importante y trascendente que es el Evangelio, él no es diferente a cada uno de nosotros. Entonces, para eso nuevamente le voy a poner a ustedes en el chat el video de cómo se hace, y luego puedo estar con cada uno de ustedes, explicarles de forma personal cómo se hace la guía de metas. Pero es básicamente un plan metodológico de de dónde quiero llegar y después cómo llegar hasta allí. Pero si esto es lo que quiero hacer, cuáles son los pasos lógicos, o la ruta, algunos lo llaman la ruta crítica, de cómo hacer para poder llegar hasta allí. Y luego, por supuesto, lo hacemos en oración y se lo damos a Dios para que Él decida qué hacer. Y damos a Dios algo que bendecir. Preguntas, mi hermano y hermanas. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, yo le quiero hacer una pregunta referido a esto, ya que estamos terminando. ¿Qué era lo que yo quería saber? ¿Ustedes nos van a proporcionar algún material para hacer el grupo sembrador? O sea, algún material como para decir, bueno, yo voy a hablar acerca de este tema y bueno, para poder profundizarlo con los estudiantes. O sea, ¿eso lo vamos a incluir en este curso? Fabián, excelente. O sea, evidentemente, bueno, Dios te bendiga, siempre pensando adelante en cómo viene y cómo llevar las cosas. O sea, de eso se trata, Fabián, de tu ruta, ver qué necesito y cómo lo llevo a cabo. Fabián, sí, la respuesta es sí. Mira, nosotros entendemos, Fabián, que cada uno de ustedes, como el apóstol Pablo también, hubo un momento en que el apóstol Pablo tuvo que trabajar, o sea, que tuvo que hacer tiendas de campaña para poder sostenerse, porque necesitaba hacerlo, pues la iglesia estaba comenzando, no podía dedicarse 100% al ministerio porque tenía que comer, tenía que vivir. Ustedes, muchos de ustedes están también en eso, tienen que trabajar, algunos se han retirado y a lo mejor pueden dedicarle un poquito más de tiempo, pero en general, tienen que trabajar, tienen responsabilidades de familia, etc. Y nosotros, Academia Cristo, queremos ayudarlos en todo lo que es posible. ¿Cómo los podemos ayudar? Presentándole lo que tú me estás preguntando, Fabián. Vamos a darles a ustedes un plan completico. Claro, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque como se ha mencionado el curso, un curso que se llama Aprendan de mí, sí, quiero ver si esto lo vamos a ver en este. Claro, Fabián, por supuesto que lo vas a ver. Y de hecho, Fabián, mira, lo vas a ver porque ese forma parte de lo que es la formación del grupo sembrador, y ese Aprenden de mí va a ser tu herramienta con la cual tú le vas a instruir a todas las personas que están contigo. Y aparte, y nuevamente, y mostrarte que tú me hiciste la pregunta y fue muy importante, Fabián, cuando tú me dijiste a mí, enséñame a pescar. O sea, no me dejes el pescado, muéstrame dónde está en la Academia Cristo la biblioteca teológica y los recursos. Pero nosotros tenemos para ustedes lo que se llama la iglesia empaquetada, o sea, lista para servir. Miren, yo no sé mucho de hamburguesas, más que comérmelas. A mí me encanta comer hamburguesas, pero no sé nada de eso. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede montar una franquicia de McDonald's o de Burger King en cualquier momento, aunque no sepamos mucho de hamburguesas. ¿Por qué? Porque ellos nos entregan un business plan completico
donde nos dicen cómo se hace cada cosa, con qué temperatura, con cuántos minutos, porque ya lo tienen sumamente bien delineado, entonces por lo tanto es fácil. Eso es lo que hemos querido hacer nosotros, poner suficiente material, bastante bien preparado, sencillo, con guía de maestro, con videos, para que cada uno de ustedes no tienen que inventar la rueda, sino que se pueden apoyar en todo esto para que puedan tener una predicación que esté llena de ley, evangelio, y bien organizada, y que mente, pues, ponga, que siga lo que ustedes han venido aprendiendo también. Así que esa es nuestra función, proporcionarles todas las herramientas que necesiten para que puedan, con el favor de Dios, al final del día, ya sabemos que esto no depende de nosotros, pero lo hacemos lo más fácil posible y lo más fiel posible para que, bueno, el trabajo dé mayores frutos. ¿Ok? Muy buena pregunta, Fabián, excelente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pastor, una pregunta. Sí. Le quería hacer, mira, hay una parte de la Biblia donde dice también Jesús cuando habla y dice, pues no, si no le reciben, sacudan sus pies y sigan. Sí. Ya, o sea, eso con, por ejemplo, si hay personas que, como usted estaba hablando, ¿no? Que no tires las perlas a los cerdos, algo así. Sí, así es. Ya, ¿hay que seguir insistiendo a las personas? Nuevamente, Ada, es una pregunta difícil, o sea, en el sentido de que tenemos los dos casos, tenemos Dios insiste. O sea, Dios nunca, o sea, la Biblia habla de las dos formas, esa es la parte difícil para nosotros, que Dios dice a mí que Él nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Pero el apóstol Pablo me dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Hay momentos que ya no se va a poder. Hay momentos en los cuales ya no hay vuelta atrás. Entonces, hablan en un término. Nuevamente, mi intención es pensar que todo el mundo puede convertirse hasta el último momento. Sin embargo, yo creo que habrá momentos bien claros en los que una persona se está convirtiendo, se está comportando como un cerdo. La Biblia es bien gráfica. Y lo dice porque es así, que hay mucha gente que simplemente son bufones y que no pierdas tu tiempo. O sea, pásate a otra persona. Insiste en alguien más. Oh, ya lo está. Entendí. Y quizás mañana, a lo mejor esa persona mañana, la semilla que sembraste puede que dé fruto. Pero Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Tranquila, hay muchas más gente, no hay una sola persona, hay muchos. Yo he llamado muchísimo. Pasa a otra persona. O sea, no insistas más aquí, quizás sea tiempo para otro. Pero eso es una cuestión a la que tú vas a ir determinando según las circunstancias, según cada quien. Eso es algo que vas a ir y con oración, pedirle al Señor, bueno, enséñame qué hacer aquí, si esto es lo que está pasando, para que saber cuál es la mejor forma. Hay personas, por ejemplo, o sea, nosotros queremos a todo el mundo, pero miren, yo tuve en la iglesia a un grupo de personas que, honestamente, yo les dije, miren, ¿saben qué? Si ustedes van a venir a seguir viniendo aquí a la iglesia causando daño como lo están causando, no vengan más. O sea, porque es así, pues. No vengas más porque tengo que proteger al resto de las ovejas. Entonces, eso llegará en su momento si es necesario. Pero es una cuestión muy difícil de decir cuándo hacerlo tú. Dios te guiará y bueno, puedes consultar con alguien más, dependiendo de las circunstancias, para ver si estás actuando de forma lo mejor que se pueda. Ya, pastor, gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, bueno, está todo claro con el papel de Bernabé, lo que hemos hablado bastante de eso, y bueno, nunca vamos a tener todo claro, pero vamos a seguir profundizando y encontrando tesoros nuevos y viejos en cada una de las lecturas, pero vamos a seguir ese mismo modelo, un modelo de apoyo, de gracia, de amistad, de amor, de consuelo, hierro puliendo hierro y siendo nosotros los consejeros, los paracletos de los que nos acompañan. No confundimos esto con el poder de los modelos, de los medios de gracia. Nosotros somos la causa la causa ministerial, ¿okay?
y los medios de gracia son la causa magisterial, o lo que hace el poder viene de la palabra y solamente Dios lo puede hacer. Nosotros somos simplemente siervos de Dios, llevando vasijas de barro con un contenido muy, muy importante. Entonces, eso somos nosotros. La causa ministerial, la causa magisterial es la de Dios. Y para eso utilizamos la guía de metas como algo simplemente ministerial, como una herramienta para que podamos aprender más para poder llevar nuestros objetivos de la mejor forma, más organizado, más eficiente posible. Entonces, concluyendo la lección, la próxima clase la vamos a tener el día jueves por este mismo canal, a esta misma hora. Voy a estar todavía aquí en Colombia. El viernes voy para Bogotá, que tenemos una reunión con todos los planificando que viene. Vamos a ver cómo nuevamente muestra un poco de nuestro trabajo como planificadores, cuando utilizamos los recursos, qué hacemos para apoyarlos, en fin. Pero al final confiando completamente en que Dios tiene su plan. Ponemos todo en sus manos para... Les pongo el video de la lección que viene y también la hoja del estudiante para que puedan tener las preguntas y vengan preparados para la lección. ¿Ok? Muy bien. Ya, pastor, gracias. No, al contrario. Buenas noches. Todavía no nos oramos. Ya nos vamos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos cómo podemos nosotros servir a tus hijos, cómo podemos mostrarte nuestro amor hacia ti, amando a los demás. Permítenos, Señor, tal como hizo Bernabé, ser consuelo para otros que nos rodean. Te damos gracias por nuevamente permitirnos ser portadores de tu amor para otras personas. Ahora danos paz, ayúdanos a seguir cada día adelante, a apoyarnos y bendice a nuestra familia, Señor, bendice a nuestros hijos, a esposos, esposas, hermanos. Ayúdanos a tener confianza en que tu palabra nos retorna vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.